Segunda parte con el grupo de fisioterapia 10º semestre, computación 10. Estamos creando una base de datos mediante el programa estadístico SPSS. Ya hemos definido las variables en vista de variables. Tenemos 6 variables, ahora estamos tabulando la encuesta. Tabular la encuesta es ingresar los resultados. Entonces vamos a ir asignando valores. ¿Cuántos estudios se han realizado en estos últimos 2 años? 2. ¿Realiza chequeo preventivo? Sí, no. También yo puedo colocar el número. Cuando ya vamos llenando, en la realidad se hacen encuestas de 80, 100. Entonces para llenar más rápido solo podemos colocar el número. El número 1 es sí, el número 2 es no. Entonces yo lo voy a salir y vuelvo a ingresar. Yo solamente puedo escribir el número 2, Enter, y me despliega el no. Entonces voy a llenar más rápido, solo con teclado. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 500. Se hizo un examen de glucosa de laboratorio, entonces sí. ¿Qué laboratorio utilizaría? Catedral. Acá es para ingresar la información, entonces está de tipo cadena. Siempre que tengamos que escribir información hay que definirlo de tipo cadena. Los resultados en ese laboratorio son acertados, buenos, indiferentes o dudosos. Bueno. Estoy creando la tercera encuesta, ingresando. ¿Cuántos estudios te realizaste en el último año? ¿Te harías un chequeo preventivo? No. Presiona el número 2. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? 600. ¿Te hiciste el examen de glucosa? Sí. El laboratorio, ¿qué otro laboratorio? Laboratorio Suna. Resultados acertados, acertados. Ya, y luego estoy llenando solo con teclado los estudios. ¿Cuántos estudios te hiciste en los últimos 2 años? Ni uno, 0. ¿Te has realizado un chequeo preventivo? No, opción 2. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Nada. ¿Te hiciste un examen de glucosa? No. Presiono el 2 y me va a salir no. ¿Qué laboratorio? Ninguno. Vamos a suponer que es una persona que no se hizo ningún examen de laboratorio. Resultados, entonces ella no va a poder calificar porque no se hizo ningún estudio de laboratorio, no va a poder decir si son buenos, acertados, queda vacío, queda en blanco. Siguiente sería estudio, o también podríamos acá colocar ninguno en opciones, para que en el caso de que no ha utilizado, entonces no califique, sino que coloque ninguno. El último, vamos a hacer uno que se repita. Estudios realizados, 2. Sí, acá va a ser uno que dice que sí, se hace un chequeo preventivo. ¿Y cuánto pagaría? 2.000. Se hizo laboratorio de glucosa, sí. El laboratorio que utiliza, bueno, hay varios laboratorios, pero como ejemplo estoy utilizando. Y dice que son buenos. Bueno. He repetido los valores, está repetidos 1 a 3 veces, acertados está 2 veces bueno, pero en diferentes opciones. En diferentes opciones. Predomina que no realizan un chequeo preventivo, hay 4 que dicen no y 1 que dice sí. Esto vamos a hacer el análisis utilizando gráficos de las variables. Vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencia.
Esos serían los pasos para realizar un análisis mediante gráficos. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencia. Luego debo llevar la variable que quiero analizar y obtener un gráfico. Según la cantidad de opciones, se puede elegir los gráficos si va a ser de barra o va a ser de sectores o circular. Lo que trata es de llevar las variables al lado derecho. Eso es lo que debemos hacer, llevar las variables al lado derecho. Vamos a llevar primero te has realizado, puedo hacerlo con doble clic o simplemente arrastrándolo. En caso que haya llevado la variable que no era correcta, puedo arrastrar o puedo presionar el botón del medio para la flecha me indica para volverlo. Las voy a dejar las variables numéricas para hacer un análisis usando otra opción y solamente voy a llevar las variables que son nominales. Eso es importante cuando define los tipos, si va a ser nominal, ordinal o escala. Va a depender mucho para obtener los resultados con los gráficos. Los que son escalas son cuando va a responder un número. Un número, cuando la respuesta es un número, por eso la reglita, escala. Cuando son nominal, cuando tiene opciones. Y nominal cuando es ordinal, cuando tiene jerarquía. No tenemos ninguna ordinal. Entonces, hacemos el análisis de variables nominales y ordinales inicialmente. ¿Te has realizado algún estudio de glucosa? Llevo dos variables. Primero el chequeo y glucosa. Elijo gráficos, que las opciones para hacer un gráfico circular es recomendable que no pasen 4 o 5 variables. Cuando tiene más variables, lo recomendable es usar un gráfico de barras, las que son de columnas. Los circulares vienen a ser las tortas. Los histogramas solo se utilizan con variables numéricas, con las de escala. Entonces elijo gráfico circular, las opciones son hasta 4, marco porcentaje y luego continuar. Acá abajo dice mostrar tablas de frecuencia. Siempre debe estar marcado cuando estoy trabajando con variables nominales. Cuando son nominales, utilizo mostrar tablas de frecuencia. Presiono aceptar. Me va a activar otra ventana en la que se va a generar tablas y gráficos. Al hacer el análisis ya tengo dos ventanas. Una donde tengo la base de datos y la segunda donde tengo los resultados. Esta es la ventana de resultados. Va a cargar. Un poquito pesado el programa. Donde me va a mostrar una tabla y luego el gráfico que corresponde a esa tabla. Desplazo, en el cual se permite visualizar. Yo he elegido dos variables, por eso tengo dos tablas. Una tabla por cada variable. Podía llevarle a las 4 de un solo paso para tener las 4 tablitas con su gráfico correspondiente. ¿Te has realizado algún chequeo preventivo? ¿Cuántas fueron las encuestas? 5. La frecuencia es el número de encuestados. ¿Cuántos fueron las encuestas? 5. ¿Cuántos participaron con opción sí? 1. Y 4 dijeron que no. El porcentaje válido es lo que se analiza. Del 100% de encuestados, el 20% dijo que sí se realiza chequeo preventivo y el 80% dijo que no. Ese sería el análisis respecto a la pregunta y a las opciones. ¿Te has realizado algún estudio de glucosa? Del total de encuestados, 4 dijeron que sí y 1 no. Eso equivale al 80% sí y el 20% no. En el otro ejemplo, cuando no respondemos una, se llaman valores perdidos y eso lo vamos a poder apreciar en la otra. Hay una que no respondimos. El gráfico circular, podemos disminuir el tamaño
disminuir el tamaño. Entonces nos muestra con las opciones, si no. Bien, está un poco lento. Ahora sí. Ahí vamos a disminuir el tamaño. También, ¿te has realizado algún estudio de glucosa? Podemos disminuir el tamaño. Nos muestra de forma gráfica el mismo análisis que hicimos en la tabla. Para mostrar el porcentaje, tendríamos que hacer doble clic en el gráfico. Ahora ya se va a cambiar. Doble clic en el gráfico. Nos va a activar una nueva ventana en la cual se marca el botón mostrar etiquetas. Ok, ahorita vamos a volver a activarlo. Acá se nos activa y tenemos mostrar etiquetas de datos, ahí se nos va a activar el porcentaje. El porcentaje. Luego cierro la ventana y vuelvo a cerrar la ventana pequeña. Nuevamente en el otro gráfico hago doble clic, también se va a activar una ventana para que yo habilite mostrar porcentaje. Tenemos el botón mostrar etiquetas de datos. ¿Bien? Nos va a mostrar los porcentajes. Cerramos la otra ventana. ¿Ya? Tenemos que quedarnos con la ventana donde tenemos las tablas inicialmente. Podemos seguir haciendo análisis en la misma ventana, se puede eliminar la ventana y hacer otro análisis en caso que no se quiera guardar. Nosotros vamos a seguir haciendo análisis en la misma ventana. Se puede hacer el analizar de ambas ventanas, desde la ventana donde tengo los resultados o como hice al inicio, de la ventana donde está la base de datos. Inicialmente ahí hicimos el analizar, pero también se puede hacer de la ventana de los resultados. Presiono analizar, estadístico descriptivo, frecuencia. Voy a quitar las dos variables, hago un clic en el lado derecho y presiono el botón con la flechita para la izquierda. También se puede hacer arrastrando con clic sostenido. ¿Ya? También se lo puede arrastrar. La siguiente variable, otra vez llevo laboratorio y los resultados. Estoy llevando dos variables, una que es tipo cadena, la que dice A es tipo cadena, y la otra tiene opciones. Gráficos. ¿Cuántas opciones tiene? 4. Para variar vamos a hacer barra, pero lo recomendable en barra es de 5 para adelante. Pero igual se puede hacer. Continuar. Ya está mostrar tablas de frecuencia, aceptar. Va a salir de barra los gráficos acompañadas con las tablas. ¿Cuál es el laboratorio que más utiliza? ¿Cuál es el laboratorio que más utiliza? Hay 3 opciones. De los 5 encuestados, 3 dijeron SUNA, 1 Catedral y otro dijo ninguno. Y nos muestra los porcentajes. 60% equivale a los 3, 20% a las otras opciones. Los resultados del laboratorio son, acá hay un valor perdidos en el sistema. Eso significa que a la persona que se le encuestó no se hace ningún chequeo preventivo, no se ha hecho ningún examen de laboratorio, por lo tanto no califica cómo es los resultados de ese laboratorio. Entonces quedó en ninguno, quedó vacío. Al ser vacío es perdidos en sistema. Entonces ya no hace el análisis sobre 5, sino sobre 4. A eso se refiere. De los 4 respondieron 2 que es acertado y 2 que es bueno el resultado de los laboratorios. 50-50%. En el gráfico, desplazamos al gráfico, que tendríamos que reducir el tamaño.
Disminuimos el tamaño y también disminuimos el tamaño del segundo gráfico. Nos va a activar los valores presionando doble clic. Acá podemos presionar el doble clic en el gráfico y se nos va a activar para marcar, mostrar etiquetas de datos. Se cambia lo voy a cerrar la ventana y voy a presionar doble clic en cualquiera de las barras, pero todas están, si ustedes se fijan, está seleccionado. Doble clic en las barras nos va a activar que podemos aplicar otras opciones como 3D, colores, profundidad, podemos hacer cambios. Va a cargar las opciones, la ventana con las opciones que podemos realizar. Si presiona en el área, en el espacio, el doble clic, le va a mostrar las opciones que puede aplicar a ese espacio, al fondo. Si presiona en las barras doble clic, todo lo que puede aplicar a las barras. Profundidad y ángulo, voy a mover la ventana un poquito más hacia la izquierda. Ahí. Ok. Volvemos a hacer el doble clic, están las ventanas abiertas. Ok. Entonces acá presionamos profundidad y ángulo, 3D. Acá se puede asignar la distancia, 5, 1, y presionamos aplicar. Va a cambiar en 3D, relleno y borde. Presionamos, cambia el color. Para que cambie cada uno distinto hay que seleccionarlo. Está ahorita marcado con el borde amarillo los tres. Entonces si cambia un color, se cambia los tres. Hago un clic en uno de ellos, que marque uno solo y se va a aplicar solamente a esa columna. Presiono aplicar y se aplica. Presiono en el segundo, solo un clic, para que pueda cambiar el color. Aplicar. Entonces de esa manera vamos cambiando los colores. Cerrar. Y cerrar. Se puede hacer en el circular, en todos los gráficos. Doble clic para personalizar. Mostrar etiquetas de valor, etiquetas de datos. Cierro la ventana cuando ya tenemos los valores. Doble clic en cualquiera de las barras. Profundidad y ángulo, 3D. Y la barra para la profundidad lo dejamos en 1, aplicar. Para cambiar el color, debo hacer un clic para activar solamente una de las columnas y luego aplicamos el color de la preferencia. Aplicar. Ok, cerrar. Ok. Bien, entonces hemos analizado las variables haciendo gráficos circulares y de barra. Entonces hacemos otro análisis, analizar, estadístico descriptivo, frecuencia. Luego vamos a quitar las variables. Quitamos la variable. Luego llevamos las dos de escala, que son cuántos estudios se realizó y cuánto estaría dispuesto a pagar. Esas variables son numéricas, por lo tanto vamos a hacer el gráfico histograma. Presionamos histograma y mostrar curva normal en el histograma. Solo se realizan histogramas con variables numéricas. No podemos hacer histogramas con variables que son de nominales, de cadena o de opciones. Solo hacemos histograma con variables numéricas.
Presiono continuar, pero hay que elegir los estadísticos. Estadísticos. En estadístico nos da valores a analizar. ¿Qué quiere conseguir como resultado de esas variables? La suma, la media, la moda, la que más se repite, el mínimo valor, el máximo valor, y también tenemos otras variables para analizar como el rango. Continuar, pero no deben ir activadas las tablas. Desactivamos las tablas de frecuencia. Cuando se está haciendo un gráfico con variable de escala, estamos haciendo un histograma, se utilizan los estadísticos. En los estadísticos marcamos qué valores queremos analizar, ¿no? Si es mínimo, máximo, moda, se puede marcar varios, se puede marcar uno. Pero las tablas de frecuencia no deben estar activadas para variables de tipo escala, las numéricas. Desactivo mostrar tablas de frecuencia y aceptar. Va a desplegar una sola tabla con las dos variables y con las opciones que se ha marcado. Estadísticos. Tenemos dos variables, solamente son las de escala. Si tuviéramos más variables podemos seleccionarlas y nos va a mostrar una sola tabla. Válido 5, perdido 0. Con estas dos variables no hay valores perdidos. La media de los que han respondido entre cuántos estudios te has realizado en los últimos años es 1,6. En el dinero es 2.620. La moda es 2. ¿Qué es la moda? El valor que más se repite. El mínimo es 0. Alguien marcó que no paga, no se ha hecho ningún, o no está pagando nada. Esto dice 0, ninguno. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un estudio? 0, ¿no? Es la persona que respondió que no se hizo ningún estudio y tampoco pagaría. El máximo en realizarse los estudios es 3. De todos los encuestados, solo uno hace 3. ¿Cuántos de estos fue 10.000? Como máximo 10.000. La suma de los valores sería 8. De todo el total de los estudios es 8. Y la suma de cuánto estaría serían 13.100. 13.100. Todos esos valores lo podemos visualizar en un solo gráfico. En un solo gráfico tenemos la curva y acá van la frecuencia. Este es el histograma, ¿ya? Nos muestra en barra. La diferencia en este histograma es que no podemos cambiar en cada columna el color, como hicimos en el de barra. Se puede cambiar, pero todo se cambia uno solo. Esta curva podemos cambiar el color y aplicarle mayor grosor, ¿ya? Es lo único que podemos hacer. Doble clic para que se nos active la ventana. Agregamos el mostrar etiquetas de datos, nos vamos a mostrar los números. Y luego lo cierro la ventana. Para cambiar el color, hago un clic en una de ellas y todas se van a desactivar y vuelvo a presionar doble clic. No nos da la opción de señalar una de ellas. Relleno, cambiamos de color y luego aplicar. En la curva, en la línea, voy a hacer un clic y aplico mayor grosor, borde, 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 estilo y ponderación, estilo del borde. Vamos a elegir 2 y otro color. Y luego aplicar. Ahí estaba el doble, el fondo. Vamos a elegir la línea,
Si está marcada la curva. El estilo, si va a ser continua, descontinua, y se puede cambiar el color. Y luego aplicar. Cerrar. Y cerramos la otra ventana, 2 ventanas. Entonces podemos desplegar de esa manera. Como resultado final, debemos guardar la base de datos. Hay 3 formas de cómo guardar. O sea, hay que guardar la base de datos, guardar los resultados, exportar los datos a Word y en Word mejorarlo el documento. Esta es la base de datos donde hemos definido las variables y hemos tabulado la encuesta. Archivo, guardar, guardar. Puede presionar igual guardar como y le va a desplegar la ventana donde se le asigna el nombre, base de datos, estudios de laboratorio. Vamos a elegir documentos, guardar. Ya está guardada la base de datos. Cambio a la ventana de resultados. De la ventana de resultados voy a presionar archivo, guardar. En documento lo dejamos con la palabra resultado, encuesta, laboratorio, guardar. El siguiente paso, una vez que guardé los dos, la base de datos donde hemos definido las variables, el análisis, que es donde tenemos las tablas y los gráficos, hay que exportar donde están los gráficos. Archivo, exportar. Presiona examinar para establecer dónde, documentos está bien, y el nombre va a ser documento. Si se fija abajo dice Word, documento, laboratorio. Documento, ¿ya? Acá nos dice que va a ser de tipo Word. Guardar, guardar. Luego presionamos aceptar. Al presionar aceptar va a crearse un documento en un archivo con el nombre del laboratorio, el cual podemos acceder desde la carpeta que se ha asignado como documentos. En esa carpeta se guardó y busco documento laboratorio. Tenemos 3 archivos generados, la base de datos, el resultado, donde están los gráficos y las tablas, y el documento. En el documento está todo lo de resultados. Se puede borrar, eliminar algunos cuadros, a escribir el análisis. Ese sería el punto final. Redactar. Con eso puedo eliminar estas líneas. Elimino las líneas. Y también puedo eliminar este cuadro grande que no se va a utilizar. Y dejo solamente donde están las tablas de frecuencia. Acá también se puede eliminar. Solo dejamos desde las tablas de frecuencia. Cada pregunta tiene la tabla, los gráficos se pueden reducir los gráficos, más pequeños todavía porque están cada gráfico en una hoja. ¿Sí? Se puede reducir el tamaño del gráfico. Tenemos el segundo gráfico. A pesar que todavía lo hemos reducido en este texto, así hay que ir revisando y anulando algunos. Incluso puede anular algunas preguntas, tal vez no es necesario ese cuadro. Al final tendría que hacer el análisis. Tendría que hacer el análisis ya sea de la tabla o del gráfico. En este caso tendría que colocar el análisis
que hay de ambas preguntas, indicando la media, la moda, el mínimo, máximo y suma, indicando en su análisis, en el detalle. ¿Hay alguna consulta hasta ahí para ir finalizando? ¿Ninguna? Bien, voy a dejar de compartir. ¿Sí? ¿Alguna consulta que quieran hacer? Al final, los cambios que hice, simplemente guardar. Se guardarían presionando el botón guardar y ya está con nombre y la asignación. Vamos a dejar de compartir.